En el principio, cuando el mundo aún no entendía el peso de las palabras, Dios sopló sobre el caos y creó el lenguaje. Y entre los hombres, hubo quienes, tocados por lo divino, convirtieron ese lenguaje en algo más que sonido, en mensaje. Eran los apóstoles, esos 12 elegidos que caminaron con el Maestro, que vieron sus milagros, que escucharon sus parábolas. Pero entre ellos, algunos fueron más allá, tomaron el tintero, el pergamino, y escribieron. No solo lo que vieron, sino lo que sintieron. No solo lo que el Maestro dijo, sino lo que el Espíritu les susurró después. Y en esos escritos, en esas cartas, en esos evangelios, hay algo que el tiempo no ha borrado, el eco de voces que creyeron que sus palabras podrían cambiar el mundo. Pero no todas sus palabras llegaron. No todos sus mensajes se conservaron. Algunos se perdieron en el viento, otros fueron quemados, otros simplemente se desvanecieron como el rocío de la mañana. Hoy, vamos a hablar de esos apóstoles que escribieron, de esos libros que se perdieron, y de los mensajes que, quizá, nunca debieron ser olvidados. Porque en las páginas que quedan, en las líneas que sobrevivieron, hay algo que sigue vivo. Algo que, si prestamos atención, aún nos habla. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué algunos apóstoles escribieron y otros no? ¿Por qué algunos libros se conservaron y otros no? La respuesta, como casi siempre, está en el corazón de los hombres. En sus miedos, en sus ambiciones, en sus dudas. Porque los apóstoles no eran santos perfectos, eran hombres. Hombres que amaron, que temieron, que dudaron. Y sus escritos, sus mensajes, llevan esa huella. La huella de lo humano. La huella de lo divino. Y en esa tensión, en ese equilibrio, está la clave de todo. En el principio, cuando el mundo aún no entendía el peso de las palabras, Dios sopló sobre el caos y creó el lenguaje. Y entre los hombres, hubo quienes, tocados por lo divino, convirtieron ese lenguaje en algo más que sonido, en mensaje. Eran los apóstoles, esos 12 elegidos que caminaron con el Maestro, que vieron sus milagros, que escucharon sus parábolas. Pero entre ellos, algunos fueron más allá, tomaron el tintero, el pergamino, y escribieron. No solo lo que vieron, sino lo que sintieron. No solo lo que el Maestro dijo, sino lo que el Espíritu les susurró después. Y en esos escritos, en esas cartas, en esos evangelios, hay algo que el tiempo no ha borrado, el eco de voces que creyeron que sus palabras podrían cambiar el mundo. Pero no todas sus palabras llegaron. No todos sus mensajes se conservaron. Algunos se perdieron en el viento, otros fueron quemados, otros simplemente se desvanecieron como el rocío de la mañana. Hoy, vamos a hablar de esos apóstoles que escribieron, de esos libros que se perdieron, y de los mensajes que, quizá, nunca debieron ser olvidados. Porque en las páginas que quedan, en las líneas que sobrevivieron, hay algo que sigue vivo. Algo que, si prestamos atención, aún nos habla. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué algunos apóstoles escribieron y otros no? ¿Por qué algunos libros se conservaron y otros no? La respuesta, como casi siempre, está en el corazón de los hombres. En sus miedos, en sus ambiciones, en sus dudas. Porque los apóstoles no eran santos perfectos, eran hombres. Hombres que amaron, que temieron, que dudaron. Y sus escritos, sus mensajes, llevan esa huella. La huella de lo humano. La huella de lo divino. Y en esa tensión, en ese equilibrio, está la clave de todo. En el principio, cuando el mundo aún no entendía el peso de las palabras, Dios sopló sobre el caos y creó el lenguaje. Y entre los hombres, hubo quienes, tocados por lo divino, convirtieron ese lenguaje en algo más que sonido, en mensaje. Eran los apóstoles, esos 12 elegidos que caminaron con el Maestro, que vieron sus milagros, que escucharon sus parábolas. Pero entre ellos, algunos fueron más allá, tomaron el tintero, el pergamino, y escribieron. No solo lo que vieron, sino lo que sintieron.
no solo lo que el Maestro dijo, sino lo que el Espíritu le susurró después. Y en esos escritos, en esas cartas, en esos evangelios, hay algo que el tiempo no ha borrado, el eco de voces que creyeron que sus palabras podrían cambiar el mundo. Pero no todas sus palabras llegaron. No todos sus mensajes se conservaron. Algunos se perdieron en el viento, otros fueron quemados, otros simplemente se desvanecieron como el rocío de la mañana. Hoy, vamos a hablar de esos apóstoles que escribieron, de esos libros que se perdieron y de los mensajes que, quizá, nunca debieron ser olvidados. Porque en las páginas que quedan, en las líneas que sobrevivieron, hay algo que sigue vivo. Algo que, si prestamos atención, aún nos habla. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué algunos apóstoles escribieron y otros no? ¿Por qué algunos libros se conservaron y otros no? La respuesta, como casi siempre, está en el corazón de los hombres. En sus miedos, en sus ambiciones, en sus dudas. Porque los apóstoles no eran santos perfectos, eran hombres. Hombres que amaron, que temieron, que dudaron. Y en esa tensión, en ese equilibrio, está la clave de todo. Porque cuando Pedro tomó la pluma, no solo escribió lo que Jesús le había enseñado, sino lo que él mismo había vivido. Y cuando Juan, el discípulo amado, dejó caer sus palabras sobre el pergamino, no solo habló de lo que vio, sino de lo que sintió. En el principio, cuando el mundo aún no entendía el peso de las palabras, Dios sopló sobre el caos y creó el lenguaje. Y entre los hombres, hubo quienes, tocados por lo divino, convirtieron ese lenguaje en algo más que sonido, en mensaje. Eran los apóstoles, esos 12 elegidos que caminaron con el Maestro, que vieron sus milagros, que escucharon sus parábolas. Pero entre ellos, algunos fueron más allá, tomaron el tintero, el pergamino, y escribieron. No solo lo que vieron, sino lo que sintieron. No solo lo que el Maestro dijo, sino lo que el Espíritu le susurró después. Y en esos escritos, en esas cartas, en esos evangelios, hay algo que el tiempo no ha borrado, el eco de voces que creyeron que sus palabras podrían cambiar el mundo. Pero no todas sus palabras llegaron. No todos sus mensajes se conservaron. Algunos se perdieron en el viento, otros fueron quemados, otros simplemente se desvanecieron como el rocío de la mañana. Hoy, vamos a hablar de esos apóstoles que escribieron, de esos libros que se perdieron, y de los mensajes que, quizá, nunca debieron ser olvidados. Porque en las páginas que quedan, en las líneas que sobrevivieron, hay algo que sigue vivo. Algo que, si prestamos atención, aún nos habla. Y la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué algunos apóstoles escribieron y otros no? ¿Por qué algunos libros se conservaron y otros no? La respuesta, como casi siempre, está en el corazón de los hombres. En sus miedos, en sus ambiciones, en sus dudas. Porque los apóstoles no eran santos perfectos, eran hombres. Hombres que amaron, que temieron, que dudaron. Y en esa tensión, en ese equilibrio, está la clave de todo. Porque cuando Pedro tomó la pluma, no solo escribió lo que Jesús le había enseñado, sino lo que él mismo había vivido. Y cuando Juan, el discípulo amado, dejó caer sus palabras sobre el pergamino, no solo habló de lo que vio, sino de lo que sintió.